En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Primera sección, la economía sacramental. Capítulo primero, el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. Artículo primero, la liturgia, obra de la Santísima Trinidad. Estamos ahora en el tercer apartado, del Catecismo ha dedicado 19 números, del 1091 al 1109, al estudio del tema que tiene como título el Espíritu Santo y la Iglesia en la liturgia. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1104 al 1107 con el tema El Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo. Cuando uno recuerda, queridos amigos, tiempos pasados, donde hubo momentos maravillosos en nuestra vida, y al recordarlos, se sufre un poco porque pertenecen al pasado. Por tanto, el recordar cosas maravillosas realmente no nos consuela. El recuerdo, sin más, no es consolador para el hombre. Pues es en esto, queridos amigos, en lo que la liturgia nos da como regalo. Nos salva de esa impotencia frente a la memoria de nuestros recuerdos. Porque podemos recordar algo, pero ya no podemos hacer nada sobre eso. Y la liturgia no solo nos recuerda, sino que nos actualiza. Ese es el gran misterio. No es lo mismo el deseo que la realidad. Y el Señor en la liturgia de la Iglesia nos da el don de que el deseo se haga realidad. Eso es una de las cosas más preciosas y que nos diferencian tanto del mundo protestante, donde sus celebraciones son recuerdos. Para nosotros no. Para nosotros ese recuerdo es una simple actualización. Fijémonos lo que dice el número 1104 del Catecismo. La liturgia cristiana no solo recuerda los acontecimientos que nos salvan, sino que los actualiza, los hace presentes. El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite. Son las celebraciones las que se repiten. En cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio. Qué precioso este número. Cuando nosotros decimos memorial en la liturgia, no solo es recuerdo de algo pasado, sino que es hacer presente ese pasado. ¿Por qué? Por la fuerza de la gracia. Eso que estamos recordando, hacemos memorial. Esto supone una acción que trasciende el tiempo y la historia, porque Dios es eterno. Y por eso esto es posible. En la Sagrada Eucaristía, Dios hace presente la entrega de Cristo al Padre en el Calvario que tuvo hace 2000 años, la hace presente hoy. Cada 17 segundos en el mundo, un sacerdote católico en cualquier rincón del mundo está empezando una celebración eucarística. Ahí, en ese altar, Dios hace presente nuevamente lo que sucedió
hace 2000 años con Jesucristo. También esto es posible por la omnipotencia de Dios, porque la palabra de Dios es eficaz y en Dios la palabra y la obra se identifican. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Cuando Jesús estaba dormido en la barca, hagamos un poco de memoria, los discípulos gritaron: Señor, nos hundimos. Dice el texto del Evangelio que Jesús se despierta tranquilo y dice: hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Y Jesús manda a calmar los vientos y el mar. Y los apóstoles se dicen: ¿pero quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que con su palabra todo se cumple? Eso mismo, queridos amigos, es lo que sucede en la liturgia de la iglesia. La palabra es eficaz. Por eso cuando la iglesia dice: este es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo realmente. Por eso cuando la iglesia te dice: tus pecados te son perdonados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es porque tus pecados te han sido perdonados realmente. La palabra de Dios es eficaz. Y esa es la gracia que tienen los sacramentos. No se repite el acontecimiento de la salvación de Cristo. Lo que se repite son nuestras celebraciones litúrgicas. Eso es lo que se repite. El sacrificio de Cristo en la cruz se celebró una sola vez. Nosotros lo actualizamos por esa fuerza del Espíritu Santo que desde la eternidad vuelve a pasar al tiempo, a hacerse presente con nosotros. Pero el sacrificio de Cristo se celebró solo una vez. Cristo se ofreció hace 2000 años. Y esa ofrenda pasó a la eternidad. Y desde la eternidad nosotros la hacemos presente cada vez que celebramos el sacramento de la Eucaristía o cualquiera de los demás sacramentos. Eso es supremamente poderoso, queridos amigos. Porque es que uno juntarse en una asamblea, en un culto, como le dicen, a recordar, es muy triste. Se queda uno muy pobre. Realmente la propuesta que Lutero le hizo al mundo protestante es: quédate con lo mínimo. Quédate con lo mínimo. Siéntate ahí a recordar. No. No puede ser. Pero si veníamos de actualizar, ¿cómo nos vamos a quedar con recordar? Es que yo, si estoy en la celebración eucarística de alguna iglesia protestante, estoy recordando en ese pedacito de pan a Jesús, pero ¿cómo es posible que te quedes con eso? Si en la actualización del misterio de Cristo te lo comes a Él, no su recuerdo. ¿Cómo es posible que te quedes en tu cabeza con lo mínimo, pudiendo quedarte con lo grande? Número 1105 del Catecismo dice: la epíclesis, significa invocación sobre, es la intercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe el Espíritu Santificador para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo y para que los fieles, al recibirlos,
se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios. Eso es una belleza en el mundo católico. Fíjese cómo el catecismo nos pone esta palabra que suena un poco así como extraña, ¿no? Epíclesis. La tradición de la iglesia se lo ha dado a la parte de la liturgia donde la iglesia invoca a Dios Padre que envíe el Espíritu Santo. Por tanto, dice el catecismo que epíclesis significa llamar, invocar. Y esto ocurre en todos los sacramentos. En el momento de la Eucaristía lo podemos ver con mucha claridad, ¿no? También en el sacramento del matrimonio también hay una invocación en la bendición nupcial. Tal y como nos dice este número del catecismo, en la invocación o epíclesis hay como una invocación doble. Una invocación antes de la consagración sobre el pan y el vino y otra después de la consagración que se hace sobre el pueblo, para que por la invocación del Espíritu Santo ese pueblo se transforme en un nuevo Cristo. Fíjense cómo dice de precioso la primera epíclesis que se hace antes de la consagración sobre el pan y el vino. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. También dice, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. También dice, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti. Y también dice, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. La verdad que hay veces uno cuando está en la Eucaristía, todo sucede como tan rápido, que hay veces nos quedamos faltos para enamorarnos de esta belleza. Esa es la primera epíclesis. Ahora la segunda epíclesis, que es aquella que se hace sobre el pueblo. Dice, te pedimos humildemente, esto ha sucedido después de la consagración, te pedimos humildemente que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, para que cuantos recibimos la sangre de tu Hijo, seamos colmados de gracia y bendición. También dice, te pedimos que el Espíritu Santo consagre en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. También dice, para que llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Y también dice, concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Esto es precioso. En rigor, podríamos decir que la acción del Espíritu Santo se extiende a toda la misa, sí, es verdad. Pero este momento de la epíclesis es el momento en el que es invocado de una manera mucho más expresa la presencia del Espíritu Santo, donde Él tiene un protagonismo más patente y es donde Él hace mucho más fecunda la liturgia. Así como el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia,
también el Espíritu Santo es el alma de la liturgia. Sin el Espíritu Santo no hay liturgia. Sin el Espíritu Santo la liturgia no es efectiva. Y es por eso, queridos amigos, que la Iglesia invoca ese poder del Espíritu Santo en su liturgia. Y esa invocación del poder del Espíritu Santo tiene unas finalidades. Primera, para convertir a cada hombre en Cristo. Segunda, para que nuestro crecimiento progresivo no decaiga. Tercera, para manifestar plenamente el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y cuarta, para que así seamos glorificadores de la Trinidad. 4 finalidades preciosas que tiene esa invocación del Espíritu Santo en la liturgia. Por eso decimos, toda la misa es una manifestación del poder del Espíritu Santo. San Irineo de León, este gran padre de la Iglesia que hemos mencionado tantísimas veces en nuestro catecismo, decía: el Espíritu manifiesta al Verbo, pero el Verbo comunica al Espíritu. Esto es lo mismo que pasa en la liturgia. El Espíritu Santo hace que Cristo venga al altar, y recibir a Jesucristo es recibir a través del Espíritu Santo. San Bernardo decía: nosotros tenemos una doble prueba de nuestra salvación: la doble efusión de la sangre y del Espíritu. Ningún valor tendría la una sin la otra. No me favorecería, por tanto, el que Cristo haya muerto por mí si no me vivificara con su Espíritu. Qué cosa tan impresionante. El Espíritu Santo vivifica todo el misterio de la celebración litúrgica. Por eso es que en la Iglesia es tan importante y tan cuidado nuestra celebración de la Eucaristía. No es un show. Y por eso es que tenemos que ser muy celosos nosotros de cuidar y proteger nuestra celebración eucarística, en la manera como nos comportamos, en la manera como nos vestimos para participar en esa celebración, en eso que hablábamos en estos días, nuestra preparación remota y después nuestra preparación inmediata para entrar en ese misterio. También San Irineo de León decía: allí donde está la Iglesia está el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo, allí está la gracia. Por lo tanto, cuando estamos celebrando la Eucaristía, allí está el Espíritu Santo haciendo su obra. Allí está la Iglesia y allí está la gracia. No hay lugar en donde recibir más gracia que en esa celebración eucarística. A nosotros nos es más patente, ¿no?, que en la liturgia sea como el momento más santo, digámoslo así, como más central, el momento de la consagración, ¿no?, donde es invocado el Espíritu Santo, para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? La epíclesis, no olvidar esta palabra, la epíclesis. Eso es como lo más evidente, pero volvemos y recordamos, la acción del Espíritu Santo está sobre toda la celebración. También dice este número del catecismo que es cuando se invoca al Espíritu Santo para que nosotros también vivamos para la alabanza de Dios. Esto me parece que es una partecita muy importante que nos toca profundamente. Con la misma eficacia que se emplea el Espíritu Santo cuando convierte
el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, también es eficaz con nosotros para santificarnos. Es decir, que Dios puede hacerlo y que Dios quiere hacerlo, para que una vez santificados, nosotros alabemos a Dios. Esta parte de que el Espíritu Santo pueda santificarnos es más difícil de entender y puede ser que cueste mucho más. Ver que Dios nos puede transformar, así como ha transformado ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, ver que Dios puede también transformar mi vida, convertir mi corazón, es muy interesante. Pero Dios lo puede hacer. Si pudo convertir el pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesús, también puede convertir mi hombre viejo en un hombre nuevo. También puede convertir mi corazón de piedra en un corazón de carne, como leíamos en una de las catequesis en las lecturas de la vigilia pascual. Quizás para que esto suceda sea necesaria más fe para creer que para Cristo no hay nada imposible. Posiblemente sea necesaria más fe. Es verdad que por nuestro pecado, por nuestras resistencias, parece que le podemos impedir a Dios que Él realice esta transformación en nosotros. Sí, parece que sí. Por eso hace falta más fe para creer que Dios me puede transformar. Y por eso le tengo que pedir al Señor que me dé ese regalo, ese don de la fe. De la misma forma que Cristo calmó la tempestad y le dijo al viento, cálmate, y al mar, cálmate, y ellos le obedecieron. También Jesucristo tiene el poder para calmar todas las tempestades de mi vida, las internas y las externas. Pero necesito un poquitito más de fe. Necesito que Dios me regale un poquito de esperanza para que yo esté sostenido por ese poder del Espíritu Santo, para que yo realmente le crea a Dios. Por eso, queridos amigos, para familiarizarnos con el tesoro tan rico que tenemos en la liturgia de la Iglesia Católica, es importante nosotros que nos vayamos enamorando de estos conceptos, de estas palabras, epíclesis. Ese momento tan especial que sucede en la liturgia, pero como vemos, también puede suceder en mi vida. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1106, que dice: junto con la anamnesis que hablábamos ayer, la epíclesis es el centro de toda la celebración sacramental y muy particularmente de la Eucaristía. Y nos presenta el Catecismo un textito pequeño de San Juan Damasceno que dice: preguntas, ¿cómo el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo? Te respondo: el Espíritu Santo irrumpe y realiza aquello que sobrepasa toda palabra y todo pensamiento. Que te baste oír que es por la acción del Espíritu Santo. De igual modo que gracias a la Santísima Virgen y al mismo Espíritu, el Señor por sí mismo y en sí mismo asumió la carne humana. Qué texto tan hermoso este de San Juan Damasceno, especialmente en este tiempo de Adviento. La Virgen María es el modelo perfecto de toda liturgia.
cada vez que tiene lugar la epíclesis, esa invocación al Espíritu Santo, para que las especies eucarísticas hagan presente a Jesucristo ahí en el altar. Cada vez que el sacerdote pronuncia estas palabras, la iglesia mira a María y pide de María el don de la docilidad, para que no pongamos obstáculos, para que colaboremos con Dios en esa perfecta sintonía como lo hizo ella, para que con nuestra docilidad, con nuestra sintonía, esto pueda producir en nosotros también una especie de encarnación. Esto es muy, muy profundo, queridos amigos, pero necesita Dios de mí. Por obra del Espíritu Santo, Dios Padre encarnó a Jesucristo en el seno de María. Por obra de ese mismo Espíritu Santo, Dios Padre trae presente a Cristo en su iglesia a través de la celebración litúrgica. Por obra del Espíritu Santo, Dios Padre puede transformar mi vida. Esto es un momento máximo de la celebración de la liturgia eucarística. Por eso es que los católicos nos ponemos de rodillas en el momento de la consagración. Es más, uno diría, es que realmente toda la misa deberíamos vivirla de rodillas. Porque es que estamos en la acción de la presencia total del Espíritu Santo ahí en la celebración litúrgica. Es como en Nazaret, en el momento en el que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es como si la celebración eucarística fuera ese momento todo el tiempo. ¿Cómo no nos vamos a abrumar? ¿Cómo no impresionarnos de tanto amor de Dios? Es un Nazaret completo. Dios que se hace presente en la historia. Así deberíamos vivir la celebración eucarística. Por eso, copiando una frase hermosísima que le aprendí a una religiosa en Nazaret, en la tumba de San José, en la tumba del justo, quisiera que cada uno de los que me están escuchando cuando vaya a la iglesia, cuando vaya a celebrar su Eucaristía, siempre que entre por la puerta de su parroquia, diga esto: estoy entrando en Nazaret. Cuando cruces esa puerta, estoy entrando en Nazaret, en la casa de la Sagrada Familia, en la casa de María, donde entró el ángel, donde entró y Dios se hizo carne. Y Dios se hizo de nuestra historia. Que ese sea nuestro pensamiento en el momento de entrar a nuestra Eucaristía. Y nos podemos preguntar, ¿cómo ocurre esto? El Espíritu Santo irrumpe y realiza aquello que sobrepasa toda palabra, todo pensamiento. Es lo que decía San Juan Damasceno. Tú no te preocupes ni te enredes la cabeza pensando cómo. Porque es que Dios es omnipotente y Él lo puede todo. Deja a Dios ser Dios. Y tú sé tú. Tu tarea es dejarte transformar de Él, que todo lo puede hacer nuevo. Pero no pretendas tú hacer lo que Dios quiere hacer. Deja a Dios ser Dios. La iglesia lleva en su seno a Jesucristo como María lo llevó en su seno. La iglesia lleva a cabo esta gestación. La iglesia, ¿qué hace? Gestar a sus hijos
a través de los sacramentos, hasta que los dé a luz. Esta es la imagen de María, de la que cada uno de nosotros debemos apropiarnos, hacerla nuestra. Ahí en esa casita, he llegado a Nazaret. Y por último, el Catecismo nos presenta el número 1107 que dice: el poder transformador del Espíritu Santo en la liturgia apresura la venida del reino y la consumación del misterio de la salvación. En la espera y en la esperanza nos hace realmente anticipar la comunión plena con la Trinidad Santa. Enviado por el Padre, que escucha la epíclesis de la Iglesia, el Espíritu da la vida a los que lo acogen y constituye para ellos, ya desde ahora, las arras de su herencia. Yo quisiera escuchar esto. Dios escucha a su iglesia cuando dice: Señor, envía tu Espíritu. Dios escucha esa súplica. Igual que escuchó el clamor del pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto, igual nos escucha a nosotros. Efesios 1:14. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia, para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. Segunda Corintios 1, 21, 22. Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello, y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. Es decir, queridos amigos, en la liturgia se nos dan las arras de lo que está por venir en la vida eterna. Allí seremos una sola cosa en el mismo Espíritu Santo. Aquí se nos da en prenda, allá seremos una sola cosa. Por eso la liturgia de la Iglesia Católica es el cielo adelantado en arras, adelantado en una pequeña porción, adelantado entendiendo las arras como el signo de todos los bienes que compartimos. Esto realmente, queridos amigos, tiene que ser para nosotros importante. Yo quiero cielo. Por eso, en conclusión, cada vez que celebremos la liturgia, estamos con el profeta Ezequiel. Señor Yahvé, ven, Espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ven, Espíritu Santo, y renueva la faz de la tierra.